El mundo de Sofía. Capítulo 9. Platón. Una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A la mañana siguiente, Sofía se despertó de golpe. Solo era un poco más de las 5, pero se sentía tan despejada que se sentó en la cama. ¿Por qué llevaba el vestido puesto? De repente, recordó todo. Sofía se subió a un escabel y miró desde el estante superior del armario. Pues sí, allí había una cinta de video. Entonces, no había sido un sueño, al menos no todo. Pero no podía haber visto a Platón y a Sócrates. Bah, ya no tenía ganas de pensar en ello. Quizás su madre tuviera razón en que estaba un poco oída últimamente. No consiguió volverse a dormir. Quizá debería bajar al callejón, ver si el perro había dejado otra carta. Sofía bajó las escaleras de puntillas, se puso las zapatillas de deporte y salió al jardín. Todo estaba maravillosamente luminoso y tranquilo. Los pajarillos cantaban con tanta energía que Sofía estuvo a punto de echarse a reír. Por la hierba se deslizaban las minúsculas gotas de cristal del rocío de la mañana. Una vez más, se le ocurrió pensar que el mundo era un increíble milagro. Se notaba húmedo dentro del viejo seto. Sofía no vio ningún sobre nuevo del filósofo, pero de todos modos sacó un tocón muy grande y se sentó. Se acordó de que el Platón del video le había dejado unos ejercicios. Primero algo sobre cómo un pastelero era capaz de hacer 50 pastas totalmente iguales. Sofía tuvo que pensarlo mucho, porque le parecía una verdadera hazaña poder hacer 50 pastas iguales. Cuando su madre, alguna que otra vez, hacía una bandeja de rosquillas berlinesas, ninguna salía completamente idéntica a otra. Claro que no era una pastelera profesional, pues a veces lo hacía sin mucha dedicación, pero tampoco las pastas que compraba en la tienda eran totalmente iguales entre sí. Cada pasta había sido formada por las manos del pastelero, ¿no? De pronto se dibujó en la cara de Sofía una astuta sonrisa. Se acordó de una vez en que ella y su padre habían ido al centro, mientras la madre se había quedado en casa haciendo pastas de Navidad. Cuando volvieron, se encontraron con un montón de pastas a la pimienta, con forma de hombrecillos, extendidas por toda la mesa de la cocina. Aunque no eran todas igual de perfectas, sí que eran de alguna manera totalmente iguales. ¿Y por qué? Naturalmente, porque la madre había utilizado el mismo molde para todas las pastas. Tan satisfecha se sintió Sofía de haberse acordado de las pastas a la pimienta que dio por acabado el primer ejercicio. Cuando un pastelero hace 50 pastas completamente iguales, es porque utiliza el mismo molde para todas, y ya está. Luego, el Platón del video había mirado directamente a la cámara y había preguntado por qué todos los caballos son iguales. Pero eso no era verdad. Sofía diría más bien lo contrario, que no había ningún caballo totalmente idéntico a otro. De la misma manera que no habían dos personas completamente iguales. Estuvo a punto de renunciar a solucionar ese ejercicio, pero de pronto se acordó de cómo había razonado con las pastas a la pimienta. Al fin y al cabo, tampoco las pastas eran totalmente iguales. Algunas eran más gorditas que otras, otras estaban rotas, y sin embargo, para todo el mundo estaba claro que de alguna manera eran iguales. Quizá la intención de Platón era preguntar por qué un caballo era un caballo, y no algo entre caballo y cerdo. Porque aunque algunos caballos fueran pardos, como los osos, y otros blancos, como los corderos, todos tenían algo en común. Sofía no había visto jamás, por ejemplo, un caballo con 6 u 8 patas. Pero ¿no habría querido decir Platón que lo que hace a todos los caballos idénticos es que han sido formados con el mismo molde? Luego, Platón había hecho una pregunta muy importante y muy difícil. ¿Tiene el ser humano un alma inmortal? Sofía no se sentía capacitada para contestar a esa pregunta. Solo sabía que el cuerpo muerto era incinerado o enterrado,
y que así no podía tener ningún futuro. Si opinaba que el ser humano tenía un alma inmortal, también tenía que pensar que el ser humano está compuesto por dos partes totalmente distintas. Un cuerpo, que al cabo de algunos años se agota y se destruye, y un alma que opera más o menos independientemente del cuerpo. La abuela había dicho una vez que era solo el cuerpo el que envejecía. Interiormente había sido siempre la misma muchacha. Lo de muchacha condujo a Sofía a una última pregunta. ¿Los hombres y las mujeres tienen la misma capacidad de razonar? No estaba ella muy segura. Dependía de lo que Platón quisiera decir con razonar. De pronto, se acordó de algo que había dicho el profesor de filosofía sobre Sócrates. Sócrates había señalado que todos los seres humanos pueden llegar a entender las verdades filosóficas si utilizan su razón. Pensaba además que un esclavo tenía la misma capacidad de razonar que un noble para poder solucionar preguntas filosóficas. Sofía estaba convencida de que Sócrates habría dicho que mujeres y hombres tienen la misma capacidad de razonar. Sentada meditando, oyó de repente ruidos en el seto y alguien que respiraba como una máquina de vapor. Al instante apareció en el callejón el perro amarillo. Llevaba un sobre grande en la boca. —¡Hermes! —exclamó Sofía—. Muchas gracias. El perro dejó caer el sobre en las rodillas de Sofía, que estiró la mano para acariciarle. —Hermes, buen perro —dijo. El perro se tumbó delante de ella y se dejó acariciar, pero al cabo de unos minutos se levantó y se dispuso a desaparecer entre el seto por el mismo camino por el que había llegado. Sofía le siguió con el sobre amarillo en la mano. El perro se giró un par de veces gruñendo, pero Sofía no se dio por vencida. Encontraría al filósofo aunque tuviera que correr hasta Atenas. El perro apresuró el paso y pronto se metió por un estrecho sendero. También Sofía aumentó la velocidad, pero cuando había corrido durante un par de minutos, el perro se paró y se puso a ladrar como un perro guardián. Sofía no se dio por vencida todavía y aprovechó la oportunidad para acercarse aún más. Hermes siguió a toda prisa por el sendero. Sofía tuvo que reconocer finalmente que no era capaz de alcanzarlo. Durante un largo rato se quedó parada, escuchando cómo se alejaba. Al final, todo quedó en silencio. Sofía se sentó sobre el tocón delante de un pequeño claro en el bosque. En la mano tenía un sobre grande. Lo abrió, sacó varias hojas escritas a máquina y empezó a leer. La Academia de Platón. Qué bien lo pasamos juntos, Sofía. En Atenas, quiero decir. De esa forma, al menos, me he presentado, como también te presenté a Platón. Podemos ir directamente al grano. Platón tenía 29 años cuando a Sócrates le obligaron a vaciar la copa de veneno. Era discípulo de Sócrates desde hacía mucho tiempo y siguió el proceso contra éste muy de cerca. El hecho de que Atenas fuera capaz de condenar a muerte a un ciudadano más noble no solo le causó una hondísima impresión, sino que decidiría la dirección que tomaría toda su actividad filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates constituía una clara expresión del contraste que puede haber entre la situación fática de la sociedad y lo que es verdadero o ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el discurso de defensa de Sócrates. En el discurso se refiere a lo que Sócrates dijo al gran jurado. Te acordarás de que el propio Sócrates no escribió nada. Muchos de los filósofos presocráticos sí habían escrito. El problema es que la mayoría de estos escritos se han perdido. En lo que se refiere a Platón, se cree que se han conservado todas sus obras principales. Aparte del discurso de defensa de Sócrates, Platón escribió una colección entera de cartas y 35 diálogos filosóficos. El hecho de que estos escritos hayan sido conservados se debe en gran parte a que Platón fundó su propia escuela de filosofía de Atenas. La escuela estaba situada en una arboleda que debía su nombre al héroe mitológico griego Academo.
Por lo tanto, la escuela de filosofía de Platón adquirió el nombre de academia. Desde entonces se han fundado miles de academias por todo el mundo. Incluso hoy hablamos de los académicos y de materias académicas. En la Academia de Platón se enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia, aunque enseñar no sea quizá la palabra adecuada, ya que también en la Academia de Platón la conversación viva era lo más importante. Por lo tanto, no es casualidad que el diálogo llegara a ser la forma escrita de Platón. Lo eternamente verdadero, lo eternamente hermoso y lo eternamente bueno. Al principio de este curso de filosofía te dije que a menudo resulta muy útil preguntarse a uno mismo cuál es el proyecto de un determinado filósofo. De modo que ahora pregunto, ¿qué era lo que a Platón le interesaba averiguar ante todo? Resumiendo mucho, podemos decir que a Platón le interesaba la relación entre lo eterno y lo inalterable, por un lado, y lo que fluye por el otro, es decir, exactamente igual que a los presocráticos. Luego dijimos que los sofistas y Sócrates abandonaron las cuestiones de la filosofía de la naturaleza para interesarse más por el ser humano y la sociedad. Sí, eso es verdad, pero también los sofistas y Sócrates se interesaban en cierto modo por la relación entre lo eterno y lo permanente, por un lado, y lo que fluye por el otro. Se interesaron por esta cuestión en lo que se refiere a la moral de los seres humanos y a los ideales o virtudes de la sociedad. Muy resumidamente, se puede decir que los sofistas pensaban que la cuestión de lo que es bueno o malo es algo que cambia de ciudad en ciudad, de generación en generación, es decir, que la cuestión sobre lo bueno y lo malo es algo que fluye. Sócrates no podía aceptar este punto de vista y opinaba que había unas reglas totalmente básicas y eternas para lo que es bueno y lo que es malo. Mediante nuestra razón, podemos todos los seres humanos llegar a conocer esas normas inmutables, pues precisamente la razón de los seres humanos es algo eterno e inmutable. ¿Me sigue, Sofía? Estamos llegando a Platón. A él le interesa lo que es eterno e inmutable en la naturaleza y lo que es eterno e inmutable en cuanto a la moral y la sociedad. De hecho, para Platón estas son una misma cosa. Intenta captar una propia realidad eterna e inmutable. Y, a decir verdad, precisamente para eso tenemos a los filósofos. No están para elegir a la chica más guapa del año, ni los tomates más baratos del jueves, razón por la cual no son siempre tan famosos. Los filósofos suelen fruncir el ceño ante asuntos tan vanos y tan de actualidad. Intentan señalar lo que es eternamente verdadero, eternamente hermoso y eternamente bueno. Con esto tenemos al menos una vaga idea del proyecto filosófico de Platón. A partir de ahora miraremos las cosas una por una. Intentaremos entender un razonamiento que dejó profundas huellas en toda la filosofía europea posterior. El mundo de las ideas. Tanto Empédocles como Demócrito habían señalado que todos los fenómenos de la naturaleza fluyen, pero que sin embargo tiene que haber algo que nunca cambie, las cuatro raíces de todas las cosas o los átomos. Platón sigue este planteamiento, pero de manera muy distinta. Platón opinaba que todo lo que podemos tocar y sentir en la naturaleza fluye, es decir, según él, no existen unas pocas que no se disuelvan. Absolutamente todo lo que pertenece al mundo de los sentidos está formado por una materia que se desgasta con el tiempo, pero a la vez todo está hecho con un eterno e inmutable. ¿Lo entiendes? Ah, ¿no? ¿Por qué todos los caballos son iguales, Sofía? A lo mejor piensas que no lo son en absoluto, pero hay algo que todos los caballos tienen en común, algo que hace que nunca tengamos problemas para distinguir un caballo de cualquier otro animal. El caballo individual fluye, claro está, puede ser viejo, cojo y con el tiempo se pondrá enfermo y morirá. Pero el molde del caballo es eterno e inmutable,
Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Déjame precisar, los presocráticos habían dado una explicación más o menos razonable de los cambios de la naturaleza, sin tener que presumir que algo cambia de verdad. En medio del ciclo de la naturaleza hay algunas partes mínimas que son eternas e inmutables y que no se disuelven. Pensaban ellos, muy bien, Sofía, digo muy bien, pero no podían explicar cómo estas partes mínimas que alguna vez habían sido las piezas para construir un caballo, de pronto puedan juntarse para formar un caballo completamente nuevo unos 300 o 400 años más tarde. O formar un elefante, por usar otro ejemplo, o un cocodrilo. Lo que quiere decir Platón es que los átomos de Demócrito nunca pueden llegar a convertirse en un cocofante, en un heledrilo. Precisamente esto fue lo que puso en marcha su reflexión filosófica. Si ya estás entendiendo lo que quiero decir, puedes saltarte este apartado, pero para estar seguro voy a precisar. Tienes una serie de piezas de Lego y construyes con ellas un caballo. Luego lo deshaces y vuelves a meter las piezas en una caja. No puedes esperar que surja un caballo completamente nuevo con solo sacudir la caja que contiene las piezas. ¿Cómo iban a poder las piezas arreglárselas por su cuenta para volver a convertirse en un caballo? No, eres tú la que tiene que volver a construir el caballo, Sofía. Y lo logras gracias a una imagen que tienes en tu cabeza del aspecto del caballo. Es decir, el caballo del Lego está moldeado según el modelo que queda inalterado de caballo en caballo. ¿Solucionaste lo de las 50 pastas idénticas? Supongamos que caes al mundo desde el espacio y que jamás has visto una pastelería. De repente, te topas con una de aspecto tentador y luego ves sobre un mostrador 50 pastas idénticas. Supongo que te habrías roto la cabeza preguntándote cómo era posible que fueran todas idénticas. Sin embargo, puede ser que alguna de ellas careciera de algo que tuvieran las demás. Sí, eran figuras. Puede que a una le faltara un brazo o a otra un trozo de cabeza, y que a una tercera tuviera a lo mejor un bulto en la tripa. Tras pensarlo detenidamente, llegarías no obstante a la conclusión de que todas las pastas tenían un denominador en común. Aunque ninguna fuera totalmente perfecta, se te ocurriría pensar que deben de tener un origen común. Te darías cuenta de que todas las pastas están hechas con el mismo molde. Y hay más, Sofía, hay algo más. Ahora tendrás un fuerte deseo de ver ese molde. Esto quiere decir que, para Platón, lo eterno y lo inmutable no es una materia primaria, física. Lo que es eterno e inmutable son los modelos espirituales o abstractos, a cuya imagen todo está moldeado. Si lograste solucionar este problema por tu cuenta, entonces solucionaste el problema filosófico exactamente de la misma manera que Platón. Como la mayoría de los filósofos, él aterrizó desde el espacio. Se sentó en el último extremo de uno de los finos pelos de la piel del conejo. Le extrañó cómo todos los fenómenos de la naturaleza podían ser tan iguales entre ellos, y llegó a la conclusión de que debía de haber un reducido número de moldes que se encuentran detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor. A estos moldes, Platón los llamó ideas. Detrás de todos los caballos, cerdos y seres humanos se encuentra la idea de caballo, la idea de cerdo y la idea de ser humano. De la misma manera que el pastelero antes mencionado puede tener pastas con forma de hombres, de cerdos y de caballos, pues un buen pastelero tendrá más de un molde. No obstante, basta con un solo molde para cada clase de pastas. Conclusión. Platón pensaba que tenía que haber una realidad detrás del mundo de los sentidos, y a esta realidad la llamó el mundo de las ideas.
Aquí se encuentran las eternas e inmutables imágenes modelo. Detrás de los distintos fenómenos con los que nos topamos en la naturaleza, a este espectacular concepto lo llamamos la teoría de las ideas de Platón. El conocimiento seguro. Hasta aquí me habrás seguido, querida Sofía, pero a lo mejor te preguntas si Platón pensaba así de verdad. ¿Pensaba verdaderamente que tales moldes existen en una realidad completamente diferente? No lo opinó tan literal durante toda su vida, pero al menos en algunos de sus diálogos hay que entenderlo así. Intentaremos seguir su argumentación. Como ya he dicho, el filósofo intenta captar algo que sea eterno e inmutable. No resultaría muy útil escribir una tesis filosófica sobre, digamos, la existencia de una determinada pompa de jabón. En primer lugar, no habría tiempo para estudiarla bien antes de que desapareciera de pronto. Y en segundo lugar, sería difícil vender una tesis filosófica sobre algo que nadie ha visto y que además solo ha existido durante 5 segundos. Platón pensaba que todo lo que podemos sentir y tocar puede compararse como una pompa de jabón, porque nada de lo que existe en el mundo de los sentidos permanece. Evidentemente, sabes que todos los seres humanos y todos los animales se disuelven y mueren, antes o después, pero incluso un bloque de mármol se altera y se desintegra lentamente. La Acrópolis está en ruinas, Sofía. Escandaloso, digo yo, pero esa es la realidad. Lo que dice Platón es que no podemos saber nada con seguridad sobre algo que cambia constantemente, sobre lo que pertenece al mundo de los sentidos, es decir, lo que podemos sentir y tocar, podemos tener conocimientos seguros de aquello que vemos con la razón. De acuerdo, Sofía, me explicaré mejor. Una sola pasta con figura de hombre puede resultar tan imperfecta después de todos los procesos de elaboración que resulte difícil ver lo que se pretende ser. Pero después de haber visto 20 o 30 pastas de ese tipo, que puedan ser más o menos perfectas, sabré con mucha certeza cómo es el molde, incluso aunque nunca lo haya visto. Ni siquiera es seguro que conviniera ver el propio molde con los ojos, pues no podemos fiarnos siempre de nuestros sentidos. La propia facultad visual puede variar de una persona a otra. Sin embargo, podemos fiarnos de lo que nos dice la razón, porque la razón es la misma para todas las personas. Si te encuentras en un aula del colegio en compañía de 30 alumnos y el profesor pregunta cuál es el color más bonito del arco iris, seguramente obtendrá muchas respuestas diferentes. Pero si os pregunta cuánto es 8 por 3, entonces la clase entera debe llegar al mismo resultado, pues en este caso se trata de un juicio emitido por la razón, y de alguna manera la razón es lo contrario de las opiniones y los pareceres. Podríamos decir que la razón es eterna y universal, precisamente porque solo se pronuncia sobre asuntos eternos y universales. A Platón le interesaban mucho las matemáticas, porque las relaciones matemáticas jamás cambian. Por lo tanto, es algo sobre lo que tenemos que tener conocimientos ciertos. Veamos un ejemplo. Imagínate que te encuentras en la naturaleza con una piña completamente redonda. A lo mejor dices que te parece redonda, mientras que tu amigo John dice que está un poco aplastada de un extremo, y empezáis a pelearos. Pero no podéis tener conocimiento seguro sobre algo que veis con los ojos. Por otra parte, podéis decir estar totalmente seguros de que la suma angular de un círculo es 360 grados. En este caso, os pronunciáis sobre un círculo ideal, que a lo mejor no se encuentra en la naturaleza, pero que en cambio es fácil de visualizar en la cabeza. Estáis diciendo algo sobre el molde de las pastas y no sobre la pasta cualquiera de la mesa de la cocina. Hagamos un breve resumen. Solo podemos tener ideas vagas sobre lo que sentimos, pero sí podemos conseguir conocimientos ciertos sobre aquello que reconocemos con la razón. La suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados, siempre. De la misma manera, la idea
de un caballo tendrá 4 patas, aunque todos los caballos del mundo de los sentidos se volviesen cojos. Un alma inmortal. Acabamos de ver que Platón pensaba que la realidad está dividida en dos. Una parte es el mundo de los sentidos, sobre el que solo podemos conseguir conocimientos imperfectos utilizando nuestros 5 sentidos, aproximados e imperfectos. De todo lo que hay en el mundo de los sentidos, podemos decir que todo fluye, nada es permanente. No hay nada que sea en el mundo de los sentidos, solamente se trata de un montón de cosas que surgen y perecen. La otra parte es el mundo de las ideas, sobre el cual podemos conseguir conocimientos ciertos, mediante la utilización de la razón. Por consiguiente, este mundo de las ideas no puede reconocerse mediante los sentidos. Es el mundo de lo que es. Por otra parte, las ideas son eternas e inmutables. Según Platón, el mundo también está dividido en 2 partes. Tenemos un cuerpo que fluye y que, por lo tanto, está indisolublemente ligado al mundo de los sentidos, y acaba de la misma manera que todas las demás cosas pertenecientes al mundo de los sentidos, como por ejemplo una pompa de jabón. Todos nuestros sentidos están ligados a nuestro cuerpo y son por tanto de poco fiar. Pero también tenemos un alma inmortal, la morada de la razón. Precisamente porque el alma no es material, puede ver el mundo de las ideas son eternas e inmutables. Ya he dicho casi todo, pero hay algo más, Sofía. Te digo que hay algo más. Platón pensaba, además, que el alma ya existía antes de meterse en un cuerpo. Érase una vez cuando el alma se encontraba en el mundo de las ideas. Estaba en la parte de arriba del armario, junto con todos los moldes para las pastas. Pero en el momento en que el alma se despierta dentro de un cuerpo humano, se ha olvidado ya de las ideas perfectas. Entonces, algo comienza a suceder. Se inicia un proceso maravilloso. Conforme el ser humano va sintiendo las formas en la naturaleza, va teniendo un vago recuerdo de su alma. El ser humano ve un caballo imperfecto, pero eso es suficiente para despertar en el alma un vago recuerdo del caballo perfecto que el alma vio en el mundo de las ideas. Con esto se despierta también una añoranza de regresar a la verdadera morada del alma. A esa añoranza de Platón la llama eros, que significa amor. Es decir, el alma siente una añoranza amorosa por su verdadero origen. A partir de ahora, se vive el cuerpo y todo lo sensible como algo imperfecto e insignificante. Sobre las alas del amor volará el alma a casa, al mundo de las ideas, donde será librada de la cárcel del cuerpo. Me apresuro a recalcar que lo que Platón describe aquí es un ciclo humano ideal, pues no todos los seres humanos dan rienda suelta del alma y permiten que inicie el viaje de retorno al mundo de las ideas. La mayoría de las personas se aferran a los reflejos de las ideas en el mundo de los sentidos. Ven un caballo y otro caballo, pero no ven aquello de lo que todos los caballos son solamente malas copias. Están corriendo en la cocina y se lanzan sobre todas las pastas sin preguntarse siquiera de dónde proceden esas pastas. Lo que describe Platón es el camino de los filósofos. Su filosofía puede entenderse como una descripción de la actividad filosófica. Cuando ves una sombra, Sofía, también tú pensarás que tiene que haber algo que la origina. Ves la sombra de un animal. Quizás sea un caballo, piensas, sin estar del todo segura. Luego te giras y ves el verdadero caballo, que es infinitamente más hermoso y su silueta mucho más nítida que la inestable sombra del caballo. Platón opinaba que, de la misma manera, todos los fenómenos de la naturaleza son solamente sombras de los modelos o ideas internas. No obstante, la gran mayoría de los seres humanos está satisfecha con su vida entre las sombras. No piensan en que tiene que haber algo más que las origina. Creen que las sombras son todo, no viven las sombras como sombras. Con ello, también se olvidan de la inmortalidad de su propia alma.
El camino que sube de la oscuridad de la caverna. Platón cuenta una parábola que ilustra precisamente lo que acabamos de describir. La solemos llamar el mito de la caverna. La contaré con mis propias palabras. Imagínate a unas personas que habitan una caverna subterránea. Están sentadas de espaldas a la entrada, atadas de pies y manos, de modo que solo pueden mirar hacia la pared de la caverna. Detrás de ellas hay un muro alto, y por detrás del muro caminan unos seres que se asemejan a las personas. Levantan diversas figuras por encima del borde del muro. Detrás de estas figuras arde una hoguera, por lo que se dibujan sombras flameantes contra la pared de la caverna. Lo único que pueden ver esos moradores de la caverna es, por tanto, ese teatro de sombras. Han estado sentados en la misma postura desde que nacieron, y creen por ello que las sombras son lo único que existe. Imagínate ahora que uno de los habitantes de la caverna empieza a preguntarse de dónde vienen todas esas sombras de la pared de la caverna, y al final consigue soltarse. ¿Qué crees que sucede cuando se vuelve hacia atrás de las figuras que son sostenidas por detrás del muro? Evidentemente, lo primero que ocurriría es que la fuerte luz le cegara. También le cegarán las figuras nítidas, ya que hasta ese momento solo había visto las sombras de las mismas. Si consiguiera atravesar el muro y el fuego y salir a la naturaleza, fuera de la caverna, la luz le cegaría aún más. Pero después de haberse restregado los ojos, se habría dado cuenta de la belleza de todo. Por primera vez vería colores y siluetas nítidas. Vería verdaderos animales y flores, de los que las figuras de la caverna solo eran malas copias. Pero también entonces se preguntaría a sí mismo de dónde vienen todos los animales y flores. Entonces vería el sol en el cielo y comprendería que es el sol el que da vida a todas las flores y animales de la naturaleza, de la misma manera que podía ver las sombras en la caverna gracias a la hoguera. Ahora, el feliz morador de la caverna podría haberse ido corriendo a la naturaleza, celebrando su libertad recién conquistada, pero se acuerda de los que quedaron abajo en la caverna. Por eso vuelve a bajar, de nuevo abajo. Intenta convencer a todos los demás moradores de la caverna de que las imágenes de la pared son solo copias centellantes de las cosas reales, pero nadie le cree. Señalan a la pared de la caverna, diciendo que lo que allí ven es todo lo que hay. Al final lo matan. Lo que Platón describe en el mito de la caverna es el camino que recorre el filósofo desde los conceptos vagos hasta las verdaderas ideas que se encuentran tras los fenómenos de la naturaleza. Seguramente también piensa en Sócrates, a quien mataron los moradores de la caverna, porque hurgaba en sus ideas habituales, queriendo enseñarles el camino hacia la verdadera sabiduría. De ese modo, el mito de la caverna se convierte en una imagen de valor y de responsabilidad pedagógica del filósofo. Lo que quiere señalar Platón es que la relación entre la oscuridad de la caverna y la naturaleza del exterior corresponde a la relación entre los moldes de la naturaleza y el mundo de las ideas. No quiere decir que la naturaleza sea triste y oscura, sino que es triste y oscura comparada con la claridad de las ideas. Una foto de una muchacha hermosa no tiene por qué resultar oscura y triste, más bien al contrario, pero sigue siendo solo una imagen. El estado filosófico. El mito de la caverna de Platón lo encontramos en el diálogo La República, en el que Platón nos proporciona una imagen del estado ideal, es decir, un estado modelo imaginario, o lo que suele llamar un estado utópico. Brevemente, podemos decir que Platón piensa que el estado debe ser gobernado por los filósofos. Al explicar el porqué, toma como punto de partida la composición del ser humano. Según Platón, el cuerpo humano está dividido en tres partes: cabeza, pecho y vientre. A cada una de estas partes le corresponde una habilidad del alma. A la cabeza pertenece la razón, al pecho la voluntad y al vientre el deseo. Pertenece además a cada una de las tres habilidades del alma un ideal o una virtud. La razón debe aspirar a la sabiduría, la voluntad debe mostrar valor y al deseo
Hay que frenarlo para que el ser humano muestre moderación. Cuando las tres partes del ser humano funcionan a la vez como un conjunto completo, obtenemos a un ser humano armonioso u honrado. En la escuela, lo primero que tiene que aprender el niño es a frenar el deseo. Luego hay que desarrollar el valor y finalmente la razón obtendrá sabiduría. Platón se imagina un estado construido exactamente de la misma manera que un ser humano. Igual que el cuerpo tiene cabeza, pecho y vientre, el estado tiene gobernantes, soldados y productores, granjeros, por ejemplo. Es evidente que Platón emplea la ciencia médica griega como ideal, de la misma manera que una persona sana y armoniosa muestra equilibrio y moderación. Un estado justo se caracteriza porque cada uno conoce su lugar en el conjunto. Como resultado de la filosofía de Platón, también su filosofía del Estado se caracteriza por su racionalismo. Es decisivo para crear un buen Estado que sea gobernado por la razón. De la misma manera que la cabeza dirige el cuerpo, tiene que haber filósofos que dirijan la sociedad. Intentemos una sencilla exposición de la relación entre las tres partes del ser humano y el Estado. Cuerpo, cabeza, pecho, vientre. Alma, razón, voluntad y deseo. Virtud, sabiduría, valor y moderación. Estado, gobernantes, soldados y productores. El estado ideal de Platón puede recordar al antiguo sistema hindú de las castas, en el que cada uno tiene su función determinada por el bien del conjunto. Desde los tiempos de Platón y desde más antiguo aún, el sistema hindú de castas ha tenido la misma división en tres: la clase dominante o la clase de los sacerdotes, la casta de los guerreros y la de los productores. Hoy en día, es probable que llamáramos al estado de Platón estado totalitario, pero merece la pena señalar que él opinaba que las mujeres podían ser gobernantes del estado, igual que los hombres, precisamente porque los gobernantes gobernarían en el estado de la virtud de su razón. Él pensaba que las mujeres tienen exactamente las mismas capacidades para razonar que los hombres, si reciben la misma enseñanza y son liberadas de cuidar a los niños y de las tareas domésticas. Platón quería suprimir la familia y la propiedad privada para los gobernantes y soldados del Estado, y la educación de los niños era algo tan importante que no podía ser confiada a cualquiera. Tendría que ser una responsabilidad del Estado educar a los niños. Fue el primer filósofo que habló en favor de un sistema público de guarderías y colegios. Tras haber vivido unas grandes desilusiones políticas, Platón escribió el diálogo Las leyes, en el que describe el Estado legal como el segundo mejor Estado. Ahora se muestra partidario de la propiedad privada y las ataduras familiares. De esa manera se reduce la libertad de la mujer, pero dice que un Estado que no educa ni entrena a sus mujeres es como un ser humano que solo hace ejercicio con el brazo derecho. Por regla general, podemos decir que Platón tenía una visión positiva de las mujeres, al menos si tenemos en cuenta la época en la que vivió. En el diálogo El banquete es una mujer, Diótima, la que proporciona conocimientos filosóficos. Ese fue Platón, Sofía. Durante más de 2000 años, la gente ha discutido y criticado su extraña teoría de las ideas. El primero fue su propio alumno en la academia. Su nombre era Aristóteles, el tercer gran filósofo de Atenas. No digo nada más. Mientras Sofía había permanecido sentada en el tocón leyendo sobre Platón, el sol se había levantado por el este. Tras las colinas cubiertas de árboles, la esfera solar se había asomado por el horizonte. Precisamente cuando estaba leyendo que Sócrates subía de la caverna y que se le arrugaba la frente por la intensa luz al aire libre. Sofía tenía casi la sensación de haber ascendido, ella misma, de una gruta subterránea. Al menos le pareció ver la naturaleza de un modo totalmente nuevo. Tras haber leído sobre Platón, se sentía como si hubiera sido daltónica. Había visto sombras, pero no las ideas claras. No estaba muy segura de que Platón tuviera razón en todo lo que había dicho sobre las eternas imágenes modelo, pero le parecía un pensamiento muy hermoso
el que todo lo vivo fuera una copia imperfecta de los moldes eternos del mundo de las ideas. Porque ¿no era cierto que todas las flores y árboles, seres humanos y animales eran imperfectos? Todo lo que veía a su alrededor era tan bonito y estaba tan vivo que tuvo que restregarse los ojos, pero nada de lo que veía permanecería. Y, sin embargo, dentro de 100 años estarían aquí de nuevo las mismas flores y animales, aunque cada flor y cada animal fueran en cierto modo borrados y olvidados. Alguien se acordaría de qué aspecto tenía todo. Sofía miró fijamente la obra de la creación. De repente, una ardilla saltó sobre el tronco de un pino, dio un par de vueltas antes de desaparecerse entre las ramas. A ti te he visto antes, pensó Sofía. Naturalmente, sabía que no era la misma ardilla que había visto en la otra ocasión, pero sí el mismo molde. A lo mejor Platón tenía razón en que ella había visto una vez la ardilla eterna, en el mundo de las ideas, antes que su alma se fuese a morar a un cuerpo. ¿Podría ser que hubiera vivido antes? ¿Habría existido su alma antes de tener que llevar un cuerpo a rastras? ¿Sería verdad que llevaba dentro un lingote de oro, una joya, por la que no pasaba el tiempo, es decir, un alma que le seguiría viviendo cuando su cuerpo un día envejeciera y muriera?